Hola a todos, mi nombre es Francisco Márquez, soy el director de la película Un crimen común. Hola, soy Elisa Carricajo, soy actriz en Un crimen común, represento al personaje de Cecilia y queríamos invitarlos a compartir la película. La hicimos en Argentina, pero nos gustaría mucho compartirla también con el público británico. Así que vieron los microorganismos. Sí, ¿Y qué vendrían a ser los microorganismos? Por ejemplo, las bacterias. sí. Esto abre la posibilidad de dar otra vez una definición de la sociedad que nos enfrenta con una determinación simple y no con una sobredeterminación. Ceci, ¿vos tenés algo en el horno? ¿Se quemaron? ¿Cortaste ayer? Mi hijo. Hola. Hola. Un crimen común cuenta la historia de Cecilia, que es una docente de sociología, que vive sola con su hijo, y una noche de tormenta tocan la puerta de su casa, ya está durmiendo, y cuando va a ver quién es, se da cuenta que es el hijo de la mujer que trabaja en la casa, y que ella apenas conoce a ese joven. Le da miedo por la hora, le da miedo por ciertos prejuicios, digamos, que giran en torno a los jóvenes de los sectores populares, porque apenas lo conoce, porque está sola, y porque la situación es muy confusa, y decide no abrir la puerta. Y se entera al día siguiente que ese joven ha sido asesinado por la gendarmería, y a partir de allí empieza a convivir de alguna manera con esa presencia. Intuimos que tiene un pensamiento progresista o un pensamiento, digamos, una cierta ideología eh, por la cual el acontecimiento este de no abrir la puerta la hace entrar en contradicción, digamos. No es lo que ella diría que haría, creemos, es esa intuición. Y bueno, siempre me pareció muy atractivo desde el momento en el que vi el guión la idea de vincular eso que le pasa a ella con el género del terror, ¿no? Creo que es como un gran acierto de la construcción del guión, la idea de que hay una especie de película de terror en la cual también estamos como inmersos permanentemente, ¿no? Justamente porque, bueno, hay algo que ella hace pero no piensa. Y entonces creo que esa contradicción del personaje nos hace preguntarnos por cuántas cosas nos hacen pensar o cuántas cosas están adelante, tal vez emocionalmente, de lo que podríamos pensar racionalmente. Y el miedo, bueno, es como el signo uno de los signos más importantes de la época. Entonces me parecía muy interesante para actuarla, Cecilia, pensar en esa contradicción, no desde la culpa, no desde todo, sino desde el miedo, cómo el miedo va llevando va generando la culpa y todas las otras cosas que se van construyendo, pero básicamente hay algo del miedo. Y el género del terror creo que ayuda mucho porque orienta la actuación hacia ese lugar. Que rastrilla el río en busca de Kevin. El clima de tensión es evidente. No sabemos quién fue. Fue gendarmería. Ahí cerca de un baldío en tu casa. ¿Qué haces, hijo? Abrime. Hijo, abrime la puerta, dale. Dale, hijo, abrime, por favor. Abrime, por favor. Kevin. Yo creo que la motivación de hacer esta película no logro detectar como un momento, ¿no? Que dije, me interesaría trabajar tal tema porque siento que es un tema importante, que está en agenda, etcétera, sino que deviene un poco de
de cuestiones que vengo pensando y que me interpelan hace un montón de tiempo, digamos. En Argentina hay una tradición nefasta, digamos, de las fuerzas policiales, que, bueno, tuvieron su punto quizás más fuerte durante la dictadura, pero con ciertas continuidades, digamos, en ciertas prácticas de parte de las fuerzas represivas del Estado. Y como existe esa tradición, también existe otra tradición, en este caso mucho mejor, digamos, que es la tradición de los organismos de derechos humanos, de la lucha por los derechos humanos, de movilizarse por estas cuestiones. Y bueno, como gran parte de la sociedad argentina, soy parte, si se quiere, de ese grupo de gente que se moviliza por estas situaciones, bueno. Entonces es un tema que a mí hace mucho tiempo es parte de mi vida, de alguna manera, de mis preocupaciones, las cosas que pienso, etc. Y pienso que en el momento de escribir la película, no sé, como que simplemente la empecé a escribir, indagar en el personaje, y surgió, digamos, no es que fue un pensar, tratar sobre eso, sino que es algo que efectivamente vengo pensando hace tiempo. Esta idea de qué sucede desde los lugares, digamos, de los espacios que miramos esto críticamente, pero que sin embargo estamos inmersos en esta sociedad, somos parte de ella y estamos conformados por esto, ¿no? Cómo repercuten estos discursos de odio, estos discursos de violencia, de miedo, de construcción del miedo, cómo repercuten en nosotros y nosotras. Hay algo que funciona muy entrelazado entre la culpa y el miedo, ahí, digamos, como que en algún momento también lo pensé, porque la culpa empieza a funcionar para el personaje como una especie de parálisis, ¿no? Como si la película contara el momento en el cual ella no puede accionar. No sabemos si después va a accionar en una dirección o en otra, pero parece como si algo se hubiera movido, ¿no? Porque bueno, algo hace un ciclo en ella. La culpa es el lugar de parálisis en el que queda. Digamos, decimos que hay elementos de terror en la película, pero ¿qué tipo de terror? ¿No? Yo creo que es un terror que lo hemos nombrado a veces en las conversaciones, digamos, un terror metafísico, un terror existencial. Es un terror que no tiene que ver con, porque es algo que también hemos hablado mucho, no tiene que ver con la aparición del fantasma concreta de Kevin ahí, ¿no? Que era una posibilidad, incluso en algún momento del guión era así, y también nos llevaba a preguntarnos por qué ponemos nuevamente ese rostro para generar miedo. Entonces, no, tenemos que prescindir ese rostro, porque el miedo no proviene de ahí, el miedo quizás proviene de ella misma. El miedo, el terror está ahí, adentro de ella. Entonces, en definitiva, todo lo que genera terror es algo que muy intangible, casi no se ve. Ella grita y no hay un contraplano de por qué pega un grito cuando, más allá de que el esqueleto se mueve, ¿no? Pero sucede algo que no vemos tampoco. Es como eso que ella no puede ver, digamos, mientras no pueda ver eso que tiene que ver, digamos, para pasar al momento siguiente, no se va a poder librar de ese miedo o de esa especie de terror, como que se vuelve en un momento un poco psicológico, ¿no? Como una especie de cosa ahí que está, que no quiere ver, como un bicho en un cuarto que no quiere ver, y eso para mí también me resulta como casi de las escenas más violentas, la que va al barrio y termina dejando dinero porque no sabe qué hacer, no sabe cómo, yo creo que ni siquiera va pensando en eso, hace eso porque es lo que tiene a mano desde su lugar de clase para vincularse con esa persona, porque no sabe qué hacer. Y creo que hay algo alrededor de ese no saber qué hacer, que da un poco en la tecla de cierta situación que vivimos acá, pero que creo que es mundial, en relación a la violencia policial, ¿no? Como desde el lugar de privilegio, porque desde quienes sufren la violencia policial,
a veces es mucho más clara la posición, pero desde el lugar de privilegio, cuando no te toca, cuando no sos víctima, cuando no sos la población vulnerable, que es lo que pasa a veces acá con cierto sector de la sociedad, que en algún momento tal vez sí fue víctima de esa violencia policial durante la dictadura y demás. Entonces hay una empatía, no es que nunca les pasó, pero de repente después se volvió un procedimiento más vinculado con cuestiones de clase, con racismo, también aquí, digamos. Y creo que entonces la culpa es como una forma de parálisis que hay en esos sectores a veces, de no saber qué hacer, de no saber qué hacer desde el lugar del privilegio.